forma de desahogarse y el 58.6% dijo que sí y el 41% dijo que no. O sea, para algunas personas sí es una manera de desahogarse, como para otras personas no es una manera de desahogarse. Y esta pues la hicimos como a nuestra perspectiva para ver si a la gente le gustaría o no. Y es que pues si les gustaría que tuviéramos una mascota que nos representara, o sea, si a ellos les gustaría, al igual nosotros tendríamos que tener como un logo y un lema diferente y que nos identifique aparte. Y esto, aquí dijeron que un león, que, bueno, ahí dijeron varios animales, porque dijeron, lo más que dijeron fue un león y un oso, que fueron un 6,9%. Fueron por los que votaron más que todo. Y ya. Muy bien. Entonces, solamente con esa inquietud que les dejé planteada al comienzo, Listo, entonces gracias. para O sea, que solamente es solamente eso. cambiarle, no a hacernos, sino a vamos a Vamos a hacerlo. hacer, vamos, Listo, vamos porque pues apenas la estamos construyendo, listo. De resto listo. está bien, Entonces es perfecto. solamente cambiar como la solución de la problemática, prácticamente. Es- sí, 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 Listo. posiblemente sí. Listo, mi niña, muy amable. Ah, listo, En- Bravi. Gracias. bueno, a ver quién nos queda aquí grande. A ver, a ver, a ver, a ver. Solamente nos queda, hay un grupo grande. Eric Vanegas, Eric, Buenos días, profe, ¿qué más? ¿Cómo le va? bien. Daniela Cano, Daniela, Daniela, ¿no está? Sí, sí, señor. Que Ah, no me bueno. servía bien. Daniela Sánchez, Buenos días, profe. buenos días. Alejandra Buenos días, Insignares profe. y Luis Flores. Sí, señor profe, presente. ¿Listo? Entonces, eh, hagan la presentación, por favor. Ya un momento, profe. Sí, no hay problema. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, nuestra empresa se llama Tecnogene y pues como objetivo principal pues de nuestra empresa es brindar el servicio de una máquina multifuncional que representará el servicio de gym completo en casa. Su principal característica cuenta con diversas formas de empleo, lo cual brinda al cuerpo múltiples beneficios y ejercicios, además de proteínas naturales como complemento para el ejercicio arduo y constante. En la misión, nosotros queremos incentivar el ejercicio físico y el uso de proteínas a base de recursos naturales de una manera sencilla,
sin esfuerzo y con múltiples beneficios, los cuales brindan a la comunidad una oportunidad de tener su gym en casa para que puedan cumplir el sueño de tener el cuerpo perfecto. ¿Me la puedes pasar, por favor, Luis? En la visión, nosotros queremos ser una empresa número 1 en el cuidado de la salud de forma natural, generando excelentes resultados físicos a nuestros clientes, garantizando siempre una excelente calidad en nuestros productos. ¿La puedes pasar, por favor? Ahí sigue Dani. La localización de zona, la localización de nuestra empresa va a ser en la zona industrial. Los posibles problemas es, bueno, la inseguridad, implementar personal de seguridad, utilizar tecnología como cámaras y botones de pánico en caso de algún problema. En calidad del aire, una de las problemáticas de la zona de Puente Aranda es la calidad del aire, asociada con las altas concentraciones de material participado menor a 10 micas, ppm10 y gases como consecuencia de las emisiones atmosféricas de las industrias y los vehículos de transporte pesado y público colectivo que circulan por la zona. La empresa contará con una estructura con extractores que limpian la calidad del aire para que los trabajadores no tengan molestia o enfermedad laboral debido a este problema. Además, el uso de maquinaria que no genera contaminación. Cobertura. Antes de implementar la construcción de la empresa, se realizó la debida visualización de cobertura de red para evitar inconvenientes en caso de algún problema de mantenimiento o caída del sistema. Se cuenta con una red de apoyo que brindará la entidad encargada del servicio para garantizar la producción continua. Por favor, un segundo, por favor. Alejandra Insignares. Señor. Alejandra, qué pena contigo y tener que salirlo aquí al aire, pero pues no tengo más medios. Es que me llegó un comunicado donde me comentan que tú no puedes estar en clase. Entonces, te pido el favor que mientras solucionas el problema con la universidad, entonces no puedes estar en clase y yo te voy a sacar de la lista. Bueno, Bueno, profe. ok, gracias. Qué pena contigo, pero es que no me llegó el comunicado y no puedo hacer ahí nada. Bueno, sigan, por favor. Qué pena con todos. Entonces, continúe Eric, Daniela Cano, Daniela Sánchez y Luis Flores, si son tan amables. Bueno, la encuesta. Esa encuesta se hace con el objetivo de conocer el interés de las personas para la compra de nuestros productos de gimnasio tecnológico en casa y las proteínas naturales y cómo estarán beneficiados pues al adquirirlos. Acá en esta diapositiva pusimos el link como tal de la encuesta que se realizó. Bueno, entre las preguntas que realizamos está, ¿compraría la de New Technology gimnasio multifuncional en casa? Entrevistamos 16 personas. De las 16 personas, el 87,5% respondió que sí, el 12,5% respondió que no. ¿Prefiere realizar compras virtuales o presenciales? Esa pregunta la hicimos con el fin de que nuestra idea inicial era pues crear la empresa totalmente virtual. Pues la encuesta la utilizamos como para saber en sí qué nos conviene más, si las dos o solo una de ellas. Entonces, acá el 31,3% respondió que virtual, el 68,8% respondió presencial.
¿Tiene usted tiempo para hacer ejercicio en casa? El 81,3% respondió que sí, el 18,8% respondió que no. ¿Considera importante el implemento de máquinas en rutinas de ejercicio? El 93,8% respondió que sí, el 6,3% respondió que no. ¿Sabe usted cómo reacciona su cuerpo a la proteína? El 62,5% dijo que no y el 37,5% dijo que sí. ¿Adquiriría usted nuestros productos? El 87,5% dijo que sí y el 12,5% dijo que no. ¿Qué tipo de rutina suele hacer a la hora de hacer ejercicio? Nosotros colocamos las opciones repetición, peso y repetición y peso. El 56,3% dijo que repetición y peso, el 18,8% peso y el 25% repetición. ¿Cree usted que es necesario el ejercicio físico? El 100% dijo que sí. Y por último, ¿cuánto tiene presupuestado para pagar por el producto? El 68,8% dijo que entre 1 y 2 millones de pesos y el 31,3% dijo que entre 3 y 5 millones. Porque haría ejercicio. El 37,5 de las personas dijo que por estética y el 62,5 por salud. Preguntamos que con qué edades se frecuentaban, qué edades fueron las personas que respondieron. El 12,5% fue de 35 a 50 años. El otro, el 81,3% fue de 18 a 25 años y el restante fue de 26 a 35 años. Y bueno, esto ya fue todo, profe. Gracias. Una pregunta, por favor, de lo que comentaron. ¿Cuál es el promedio de ingresos? ¿Hicieron esa pregunta? Sí, señor. ¿Me la muestra, por favor? ¿Me están escuchando? No, el promedio de ingresos de la persona encuestada. Sí, señor profe, que no, lo que pasa es que si me pasó a colocarlo en unas diapositivas, ya le transmito esa parte. Es esta, Listo, profe. profe. Nosotros le Mm, colocamos como esa- primera esa- tabla a esa- usted. un salario mínimo, 2 o 3 salarios mínimos y 4 o 5 salarios mínimos. ¿Cuál fue la respuesta? ¿La de un salario El mínimo? 68,8% dijo que ganaba un salario, el 25%, dijo que ganaba 2 o 3
salarios mínimos y el 6,3% dijo que 4 o más salarios mínimos. Con base en esta respuesta y viendo el costo del gimnasio, que está entre 3 millones y más, ¿eso sería para qué tipo de personas o de personas con qué ingreso? Ah, sí, profe. Sí, o sea, si ahora colóqueme el valor del gimnasio. Profe, pues es que como es un gimnasio multifuncional, pues la idea es que tampoco es que sea una máquina a la que todo público no pueda acceder. Entonces, Exactamente. dependiendo pues lo que se está ganando, se adapta la máquina a la persona y a las características que la persona requiera, ¿sí? Sí, es que Lo mira que lo que dice intentamos acá. es acomodar, sí, lo que intentamos es acomodar la máquina al presupuesto de la persona y pues dependiendo de la necesidad que requiera. Porque si el 60 y pico por ciento, si no más, gana un salario mínimo, entonces, pues la máquina sería minimizarla, qué sé yo, a un 80%, a menos de un 80%. Pues es que habrán personas que requieran como tal todos los servicios y habrá otras que solamente la necesiten para 2 o 3 servicios. Entonces Sí. ahí el precio podría variar. Ah, bueno, bueno. Pero, ¿sí? Sí, sí, porque me llamó la atención en el sentido que vi unos valores muy altos, o sea, estaría más o menos para un estrato 3 en adelante como mínimo. Y entonces, si la mayoría de la gente gana el mínimo, pues digamos que la población que podría comprarla o adquirir o utilizar este servicio, pues se bajaría más o menos a un 25% sobre el total de la población. Listo, era por eso nada más. Bueno, gracias. A usted, profe, gracias. No, a ustedes. Y queda por último, por favor, el grupo de... eh, no, un grupo mini pequeño. Daniel Flores y Melisa Mosquera. Profe, nosotros Profe, pasamos con el grupo de Holman. Ah, ¿verdad que es que... ah, bueno, listo, entonces ya terminamos. No los había borrado de la lista. Listo. Entonces, entre sábado y domingo, les envío su nota de las dos actividades que hemos realizado, la encuesta y la presentación de la idea de negocio, donde teníamos la localización y todo esto. Entonces, esas son las dos notas que tenemos hasta el momento. Se las envío entre sábado y domingo. Recuerden que el día lunes tenemos parcial. Entonces, el lunes no nos vemos, entran a la plataforma y allí está su evaluación de estas 2 primeras semanas. A partir del día martes, eh, continuamos pues con la clase. Vamos a mirar entonces eh, la parte correspondiente al estudio de mercado, que ya lo habíamos visto anteriormente en términos generales, que comprende eh, 4 etapas. La parte de mercados, el análisis de la oferta, el análisis de la demanda, el análisis de los precios y el análisis de la comercialización. El estudio de mercado tiene como propósito eh, conocer si efectivamente ese producto que estamos presentando al mercado tiene realmente acceso al público y si lo requieren, porque en algún momento determinado, eh, y ese era el motivo de la encuesta, algunas personas no están interesadas en él o definitivamente no es una necesidad, no es primordial para ellos. Entonces, hay un mercado que está dirigido solamente a quienes ofrecen
un producto similar, parecido, igual o de pronto que se le acerca a nuestro producto. Entonces se vuelve inmediatamente un competidor. Y la demanda que está conformada por las personas que van a utilizar ese servicio, esa empresa o ese producto, y con base en ello entonces establecemos quiénes realmente necesitan ese producto. Pero para ello también tenemos que tener claro cuál es el precio. Por eso en un momento determinado le preguntaba a las últimas personas que presentaron su proyecto el precio, porque es que el precio de pronto no puede ser consistente con los ingresos de la persona y pues es decir, no es una respuesta real frente a lo que estamos ofreciendo. En el caso, para ponerme en el caso exacto del proyecto anterior, pues si yo me gano un salario mínimo y es el 65% de las personas que yo encuesté que se van a ganar eso, pues de pronto y posiblemente no van a utilizar mi servicio o lo van a utilizar al mínimo, ¿cierto? Y eso sería en términos de costos si es válido o no es válido. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se analizan los precios. Y la forma como va a llegar al mercado. Esa es la otra parte que vamos a ver. Quiénes la van a distribuir, cómo la van a distribuir, qué herramientas o elementos van a utilizar para entregarla. Entonces, allí participan dos variables. El mercado externo, yo tengo que salir, tengo que llevar mi producto para enfrentarlo con productos similares, ¿cierto? Aquí es donde durante todo este ejercicio les he contado que debe haber una diferencia fundamental que haga que las personas, que los posibles clientes, incluso cambien de proveedor o cambien de empresa para irse conmigo. Pero tiene que ser algo que realmente me lleve a cambiar, algo que los motive y que realmente establezca esa diferencia. Y segundo, que sea una necesidad que el mercado esté llevando o esté exigiendo más bien productos que ellos requieren. Y hay unas variables macroeconómicas como el propio ingreso, como factores como el desempleo, factores como la inflación, que en un momento determinado van a afectar el mercado. Entonces vamos a iniciar el estudio de la demanda, encontrando que para tener claro si mi producto realmente es asequible al mercado, es potencialmente útil, yo tengo que determinar antes del lanzamiento del producto o servicio. Por eso les decía a los compañeros también que ya dan por hecho la empresa, que pues apenas estamos construyendo la empresa. Entonces, antes de realizar el lanzamiento de un producto o servicio, es necesario conocer puntos claves del target, o sea, del destinatario al que pretendes llegar el servicio o el producto, para saber cómo responder ante su gusto y expectativa. Al realizar un estudio de mercado se puede medir si el producto o servicio que planea lanzar es viable o no. Entonces allí está confirmando lo que les he venido comentando. O sea, yo puedo tener un producto que para mí es importante, que pienso que la gente lo necesita, pero cuando llega al mercado, pues digamos que se presenta la situación de que nadie me lo compra, pues porque no era necesario. No es que si no lo compro, entonces parte de mi economía se va a ver afectada al comprar algo que no necesito, que no es necesario. Entonces, por esa razón es que es necesario hacer este tipo de estudios. En la actualidad son muchos los productos y servicios que son lanzados al mercado y que fracasan. Quizás te preguntes, ¿cuál es la razón? La razón es que precisamente la mayoría de las personas se deja llevar por sus gustos propios y lanza algún producto o servicio sin antes haber realizado un estudio de mercado. Entonces, allí viene nuevamente
la confirmación de lo que yo les he contado. El estudio de mercado es la investigación que realizamos para conocer la respuesta de los clientes y de la competencia antes del lanzamiento del producto. También sirve para hacer mejoras en los aspectos del proceso en cuanto a calidad, características del producto, distribución y publicidad, y así aumentar el número de clientes. Entonces, todo lo que ustedes han hecho, si miran que de acuerdo con lo que estamos comentando, le pueden hacer alguna modificación, establecer ciertos condicionamientos que hasta el momento no los han tenido en cuenta, pues es el momento, antes de iniciar su producción, de hacerle esas mejoras. Medir y analizar el mercado de mejores resultados, que basarse en suposiciones subjetivas de los gustos y características del target. Y esto, digamos, refrenda también que no debemos basarnos en nuestro gusto, en lo que yo pienso que la gente necesita, porque posiblemente la población no lo requiera. Un estudio de mercado puede hacerse de muchas formas, tiene diversas formas de segmentación y puede dividirse en primario o secundario. ¿Esto qué implica? Que para que se encuesta o para que se hace la encuesta preguntando la edad, porque eso me sirve para segmentar mi mercado. Entonces, si yo tengo a ver, voy a tomar cualquier ejemplo. Estos son ejemplos. No es que vaya a decir, no es que piensen que lo que ustedes hicieron de pronto está mal. En el caso de los licores, por ejemplo, hay que establecer un rango de edades para saber quiénes están consumiendo y quiénes no están consumiendo. Entonces, en el rango de edades de las personas que encuesté, digamos que la mayoría de la población está entre 18 y 25 años, por colocar solamente un valor. Es realmente esa población la que va a consumir mi producto, en este caso el alcohol, es realmente la población que yo necesito que consuma ese tipo de producto. Entonces, para eso se hace esa caracterización en términos de edad frente al producto, ¿cierto? Entonces, ahí está la posibilidad también de medir en qué cantidades, en qué tipo de forma o de presentación más bien voy a entregar ese producto. Los estudios primarios para conocer si mi producto es viable o no es viable, con el Focus Group, lo que me está presentando es quienes en algún momento potencialmente, que ustedes ya lo hicieron, están en capacidad de comprar mi producto, o lo puedo hacer también a través de entrevistas o de investigaciones y observaciones del producto en los puntos de posiblemente de venta. Secundario, pues ya existen estudios, existen artículos, existen revistas donde ya se ha comentado sobre la potencial utilización de un determinado producto. Entonces ya han salido, en el caso de las bebidas, ya han salido, por ejemplo, artículos, revistas, donde nos informan que la población en Colombia, por ejemplo, bebe mucho, ejemplo, ¿cierto? Y que los que más consumen en este momento son los jóvenes entre 18 y 25 años. Entonces, eso demostraría que mi estudio, mi encuesta, realmente fue positiva en términos de la realidad, porque lo estoy confrontando con investigaciones que ya han realizado y que han demostrado que las personas que más consumen licor son los jóvenes, a manera de ejemplo. ¿Listo? Y si nos vamos a una realidad, posiblemente eso sea cierto. Al momento de realizar un estudio se responden ciertas preguntas que ayudan a su construcción. ¿Qué sucede en el mercado? Entonces ustedes, por favor, van anotando estas preguntitas para cuando tengan que hacer la presentación de su estudio de mercado. Por favor, anótenlo. ¿Qué sucede en el mercado? O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el mercado de los gimnasios, por ejemplo? En el mercado de qué sé yo, de las bebidas, en el mercado, por ejemplo, de todo lo que ustedes tienen allí,
ustedes tienen que investigar qué pasa en este momento con ellos. ¿Cuáles son las tendencias? O sea, está en aumento, está disminuyendo, la gente ya no lo quiere comprar. Obviamente ahorita tenemos una limitación. Hoy en día tenemos una limitación que es la pandemia. Entonces, pues todo bajó, todo. Entonces tenemos que partir de la base o de estudios anteriores a la pandemia que me indiquen cuál era esa tendencia. Porque si lo hago hoy, pues todos los productos han bajado en cuanto a su demanda, porque la gente pues ya, digamos, no es que esté imposibilitada, pero ya no se reúne con frecuencia, no salen, no frecuenta bares por prohibición, y pues esos indicadores no son ciertos en este momento, frente a la realidad, ¿no? Entonces tengo que tomar estudios anteriores que me pueden ayudar a comparar mi producto con lo que existe en el mercado. ¿Quiénes son los competidores de la marca, producto o servicio? Entonces ustedes tienen que mirar quiénes están en este momento haciendo competencia con ustedes. Entonces, por ejemplo, para el caso de los gimnasios, esos que ahora, los gym que están en las diferentes barrios, en diferentes lugares, eh, que llevan a la gente a, a utilizar este tipo de servicios. Entonces, ¿quiénes son sus competidores más cercanos? ¿Por qué más cercanos? Porque si usted tiene localizado, como todos lo hicieron, en algún lugar, en Chapinero, en Teusaquillo, en Kennedy, entonces lo que usted tiene que mirar es a su alrededor. ¿Qué posibles empresas hay allí que le puedan hacer, digamos, hacer competencia a su producto o servicio? ¿Cuál es la opinión de los consumidores o usuarios sobre los productos ya existentes en el mercado? Parte de esta pregunta ya puede estar dentro de la encuesta que ustedes hicieron, ¿cierto? Eh, ¿Ya existen productos parecidos o iguales a los suyos? ¿Usted qué piensa de esos productos? Entonces, eso es lo que ustedes van a presentar en el momento en que tengan que exponer sobre la demanda. Las necesidades y requerimientos de los consumidores y usuarios están siendo cumplidas con los productos ya existentes. O sea, ya hay un mercado que está siendo satisfecho. Ese mercado realmente está en ese momento satisfecho, realmente cumple con las necesidades del cliente, realmente ha sido necesario o se ha visto impactado por una disminución o al contrario se está mostrando un crecimiento. Entonces, ojo con estas preguntas que están acá, por favor, ¿sí? Para que en el momento en que vayan a hacer la presentación, repito, eh, ¿qué tengo que presentar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, aquí está, mírelo acá. Entonces, estas son las 5 preguntas, las 5 inquietudes que mueven un estudio de mercado. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Entonces, lo primero es identificar las necesidades y objetivos de los diferentes segmentos del mercado. Entonces, lo que se pretende con un estudio de mercado es qué es lo que necesita en ese momento el cliente al que yo quiero llegarle, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios que los usuarios valoran más? O sea, si usted le presenta el gimnasio, entonces, ¿cuál sería el beneficio que más valora? Lo que ustedes me acabaron de decir, que se le puede acomodar el gimnasio solamente para lo que usted requiera. Entonces, si usted va a un gimnasio general, le van a cobrar 80.000 o 100.000 pesos por mes, colocando una cifra, pero allí están todos los instrumentos y usted solamente digamos que utiliza uno o dos o tres. Entonces usted puede determinar que el que requiere, el que le necesita que le presten el servicio es solamente, por ejemplo, la cicla estática, que es la que más utilizan. Algunos no utilizan las pesas, otros no utilizan, por ejemplo, Profe, ¿sabe cuál es como el punto positivo de la máquina? que Como usted dice, usted paga, digamos, mensual en un gimnasio y así sigue y sigue y sigue invirtiéndole, es utilizando, digamos, correcto. máquina. En cambio, comprando la máquina como es multifuncional, digamos que le cueste, digamos, 2 millones por mucho, sabe que solo invierte estos 2 millones y ahí ya mismo tiene su gimnasio en casa sin tener que invertir más. Perfecto. Esos son los beneficios
que ustedes deben de presentar ya muy claramente, muy específicamente, muy bien presentados para que nosotros, todos los que lo escuchemos, tengamos claro cuáles son los beneficios. Medir el posicionamiento de la marca en el público consumidor, de las marcas que ya están reconocidas, ¿no? Porque se supone que nosotros apenas estamos comenzando. Entonces, ¿cuál es la marca que más vende en Bogotá, por ejemplo? O si ustedes lo quieren, que más vende en su localidad, o que más en algún momento puede entrar a competir con ustedes y hacer un rival directo. Entonces ustedes miden ese posicionamiento y dicen, mire, lo que pasa es que en el caso de, a ver, dejemos el mismo gimnasio, en el barrio hay tres o dos gimnasios o uno, se denomina tal y ya está dentro de la preferencia de la población a la cual yo voy a entrar a competir. Los precios, vuelvo y repito, los precios con los de la competencia. Entonces, hay que jugar mucho con los precios. No en el sentido como, por ejemplo, sucede con las empresas que están comenzando, que eso también ha sido causa de la crisis de esas empresas que por vender bajan el precio de sus productos y resulta que no están ni siquiera llegando al costo del servicio. Entonces, si, digamos, utilizando, comprando los elementos que requieran para prestar sus servicios, ustedes necesitan que por lo menos le dé como ingreso semanal o diario por servicio 50.000 pesos, y ustedes para venderlo ponen en 40.000, pues allí está el problema, porque pues usted comienza a recibir dinero, a no ser que sea muy, muy alto, que esa es la única forma en que uno puede bajar si vende más que la competencia, pero como ustedes están comenzando tienen que analizar esto. Estar consciente de las desventajas y limitaciones del producto. Mi producto nunca es lo mejor, lo más perfecto. No hay ningún rival. No, eso no es cierto. Siempre habrá un producto de pronto que pueda satisfacer mejor o de pronto en una mayor parte las necesidades de los consumidores. Entonces no partamos de la base de que el mío es único, que yo no tengo rival, porque eso no es cierto. Y de definir el público meta o buyer persona que me establece la segmentación. Eso es importante. Por favor, cuando vayan a hacer la presentación, ¿cuál es el público al cual ustedes le van a vender? Es que la encuesta me dijo que más o menos las personas que querían utilizar el servicio estarían entre los 20 y 30 años. Listo, ya lo definieron el público, el target que los va a llevar a vender su servicio. Parte importante, fundamental de su mercado son las 4P del marketing. Philip, que es un escritor de mercado, al igual que Peter Drucker, en algún momento entendieron que el marketing, que es un anglicismo, porque es mercadeo simplemente, pero a nosotros nos fascina utilizar este tipo de palabras. El marketing, el factoring, el leasing, el outsourcing, teniendo palabras castizas mucho más precisas. Pero bueno, solamente por comentar, marketing es mercadeo. Y para Phyllis Kohler es importante que nosotros tomemos las 4P del mercadeo para nuestro producto, que son producto, precio, punto de venta o lugar y promoción. Aquí están parte de lo que ya hemos realizado. El producto y el punto de venta o la localización, ¿cierto? Nos faltan los precios y la promoción. Del producto, ¿qué es lo más importante? A ver, aquí está Philip Kohler. El marketing no es el arte de vender lo que uno produce. Ojo con esa palabra, por favor.
el marketing no es el arte de vender lo que uno produce, sino de saber qué producir. O sea, yo no debo enfocarme en vender y vender y vender, sino en saber qué es lo que produzco y que de verdad se requiera en el marketing, ¿sí? Entonces me determina, oiga, yo estoy produciendo un servicio o un producto que la verdad es bien interesante, pero que no tiene salida, ¿sí? Porque a mí lo que me interesaba era que tan pronto tuviera mi producto, yo lo pudiera poner a la venta. De la plaza, otro de los factores del marketing. ¿Cuáles son los canales de distribución y los lugares donde ofrecerás tu producto o servicio? Entonces vamos a ver, cuando veamos la comercialización, cuáles tipos de publicidad, de promoción, de buscar estrategias en las cuales yo pueda utilizar como medio para que las personas puedan recibir mi producto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué canales de distribución? ¿Qué medios voy a hacerlo? La red social, eh, los medios eh, los medios como la televisión, como la radio. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, cuando hablemos de eso, vamos a hablar de los canales de distribución, del precio, estudiar el costo-beneficio y comparar con las demás opciones, directas e indirectas en el mercado. Entonces volvemos al famoso precio. O sea, ¿en qué me beneficio yo comprando un producto? ¿Cierto? Si la competencia me está vendiendo un producto similar o igual, de pronto a menor costo, o de pronto a mayor costo, pero que me está prestando un mayor beneficio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Donde repito lo que te planteé en la anterior diapositiva. Mi producto no es el mejor. De eso hay que partir. No vamos a creernos que lo mío es lo mejor. Porque para eso, y voy a utilizar otro anglicismo que se llama el benchmarking. En el benchmarking lo que trata es de bajar un poco de la nube a aquellos comerciantes, a aquellos empresarios que muy orondamente dicen, es que yo soy el mejor, es que mi producto es el mejor. Y entonces el outsourcing, que es comparación realmente, un estudio de comparación, le dice, ¿y usted con quién se comparó? ¿Quién le dice a usted que su producto es mejor? ¿Usted ya se comparó con otras empresas iguales o parecidas? ¿Ya lo hizo para decir que usted es el mejor? Ah, no, pero, bueno, entonces usted va a hacer la comparación y eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando el precio. De la publicidad, las comunicaciones y cómo transmite el mensaje. Mire que llegarle al público realmente es importante. No a través simplemente de una publicidad, sino de cómo está diseñada esa publicidad. Yo tengo como ejemplo eh, una de las que realmente le llega al público en un momento, porque resulta que los productos también son estacionales, independientemente del producto que sea. Hay algunos que son para todo el año, pero tiene unos puntos en los cuales vende más que en otros momentos. Entonces, el ejemplo es el de Coca-Cola. El de Coca-Cola cuando lanza un mensaje es impactante. Por ejemplo, en el mes de diciembre ya casi que nos acostumbramos a los mensajes de Coca-Cola, que son tiernos, que invitan a la familiaridad, a la unión, ¿cierto? A través de sus publicidad, a través de esa presentación, en algunos casos de los osos que cuidan a sus osesnos, ¿cierto? Y eso enternece y eso hace que en ese momento uno piense de verdad realmente en la familia como la única forma de ser una persona feliz y que sea integral con su familia. Esos momentos realmente son los que impactan.
Entonces, para llegarle a nuestros potenciales consumidores, debemos de saberle llegar a través de la publicidad, pero no una publicidad cualquiera. Entonces yo hago un avisito, ¿cierto? Que dice, aquí se vende tal cosa. Pues a la gente le interesa ese que se utiliza ahora, esa publicidad que ponen en las esquinas a alguna persona que le esté, sobre todo las fotocopiadoras y los internet, de entregarle pedacitos de, de publicidad en donde dice dónde está la empresa y qué es lo que hace, pues la gente ya ni la recibe y se molesta porque eso es llenarse, entre comillas, de basura de papel. Entonces eso ya no es un medio. Entonces los volantes habría que mirar si realmente son útiles o no son útiles. Si el voz a voz a través de ir en las casas, yendo a casa en casa, presentando nuestro producto. A veces es incómodo para las personas, ¿cierto? O sea, me pondría a extender aquí en muchas cosas para que reflexionemos sobre el tipo de publicidad. Cuando ustedes hagan la presentación de su publicidad, deben mostrarme cómo van a llegar a ese público. ¿Por qué eligieron esa publicidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque es menos incómoda, porque la gente la mira más, porque, por ejemplo, por las redes sociales, estoy colocando un ejemplo. La gente, pero todo el mundo ve las redes sociales. ¿Realmente todo el mundo las ve? Hay gente que se molesta cuando comienza a llegarles esa serie de mensajes y ni siquiera lo miran, sino que inmediatamente lo eliminan. O sea, miremos, analicemos y tomemos decisiones sobre eso. Ventajas del estudio de mercado. Te permite conocer los gustos de los posibles clientes. Claro, cuando yo hago un estudio de mercado, yo le pregunto a usted, mi producto, pongo mi producto, ¿le gustaría? ¿Usted conoce otros productos que tengan más o menos iguales condiciones? ¿A usted le gustaría que existiera ese producto en el mercado? ¿Usted lo compraría? Entonces se cuenta con más información real para tomar decisiones. También información sobre el mercado que va a cubrir. Determina el tipo de producto que debe fabricarse o que se va a ofrecer, el servicio que se va a ofrecer. Entonces, con base, por eso les digo que todavía tienen tiempo para hacer la presentación del estudio de mercado, con algunas, si lo consideran, algunas modificaciones o algo que lo haga más atractivo para que se pueda vender con mayor facilidad. Determina el sistema de ventas que mejor se adecua al mercado en el que quieres posicionarte. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es un precio con el cual la gente realmente pueda llegar a adquirir mi producto. Define las características del cliente al que satisface la compañía. Entonces aquí están el gusto, la edad, el sexo, para así adaptarse y no quedar por fuera del mercado. Porque si, por ejemplo, yo coloco los gimnasios y la potencial población que, digamos, respondió a la encuesta con una mayor participación, fue entre la edad de los 50 y 60 años, por colocar un ejemplo, pues es decir, ahí la parte del gimnasio estaría de pronto en entredicho en el sentido de que ya a esa edad son muy pocas las personas que realmente utilicen ese servicio. ¿Cuál es la desventaja? Pues que no es eterno. Si yo hago un estudio de mercado ahora, pues en 6 meses, en un año, pues ese estudio ya no, la verdad, hay que volver a realizarlo. Es algo de pronto incómodo, de pronto que demanda tiempo, pero no es eterno el estudio de mercado. Puede que la gente cambie de opinión, la gente ingrese nueva gente al mercado, etcétera, etcétera. Y por eso se debe realizar un estudio cada cierto tiempo para conocer las nuevas exigencias del consumidor, actualizar la base de datos y la información para que el mensaje sea efectivo. O sea, si yo ya tengo claro que más o menos cierta parte de la población que yo comienzo a diferenciar y a conocer, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar nueva población para incorporarlos en mi base de datos. ¿La inversión suele ser elevada? Sí, posiblemente sí.
Posiblemente sí. La publicidad en un momento determinado es costosa, no es fácil realizar inversión en este rubro porque, pues es decir, las empresas de publicidad se caracterizan por algunas, ¿no? Por cobrar precios bastante altos. Y entonces eso requiere una buena inversión, tiempo y paciencia. Vamos a entrar a la última parte del estudio de mercado que ya creo que algunos ya conocen, que es la DOFA, ¿cierto? Eh, aún, aún, sin que hayamos creado la empresa, ya eh, podemos encontrarle debilidades a nuestro producto, fortalezas o en algún momento oportunidades y amenazas. Entonces ustedes van a realizar el DOFA, que es la última parte de su estudio de mercado, en la parte de la demanda, donde cuáles son las debilidades, que no tenemos equipo, que no contamos con la maquinaria suficiente, que no hemos diseñado los procesos, que el transporte para llegar al lugar donde yo lo estoy produciendo pues es muy complicado, que el lugar en donde lo coloqué inicialmente pensé que era el mejor, pero los precios de pronto son muy altos, no tengo el personal capacitado, la calidad del producto no es la mejor, eh, se me dificulta comprar los insumos, la forma como yo hago la presentación pues deja mucho que desear. O sea, es una autorreflexión crítica sobre lo que yo veo dentro de mi producto. ¿Sí? Vuelvo y tomo uno de los ejemplos de los últimos que vi. En el caso del gimnasio, por ejemplo, no tengo un precio realmente definido para comercializar mi producto. Entonces en ese momento es una debilidad porque no lo he procesado bien y estoy presentando un producto que puede ser al contrario, volverse una amenaza porque definitivamente va a impactar en mi público. Y todavía no ha salido a la venta el producto, ni siquiera lo he producido, pero ya conozco esa debilidad. Sé que no tengo los equipos, sé que no tengo la maquinaria, entonces eso se constituye en debilidades de mi empresa. Fortalezas, tengo el dinerito, tengo la maquinaria, tengo el equipo, tengo la fábrica donde realizarla, he hecho contactos con otras personas para poder utilizar algunos elementos o algunos medios o alguna oportunidad que me dé la alianza para poder vender mi producto. Está localizado en un lugar extraordinario. Ya mi producto está siendo reconocido a través de la publicidad, tengo precios asequibles, la calidad del producto es buena, el transporte en donde yo coloqué la fábrica pues es el mejor. O sea, repito, es una autorreflexión. Pues, usted ya tiene unas debilidades, usted ya tiene unas fortalezas. Oportunidades, la ley. Entonces, para el caso de las bebidas, recuerden que todo debe tener la aprobación del Ministerio de Salud. No, que me dio por inventar el cóctel de aguardiente con whisky y le agregamos 2 litros de vino seco y 2 gotas de vino seco y no, eso no es tan sencillo porque eso puede producir un daño en la salud. Ush, Ustedes no, profe, pero usted qué mezcla que quiere hacer, ¿cómo? qué mezcla la que quiere hacer. No le entiendo. Nada, profe, olvídalo. Es que no está claro. ¿Qué mezcla la que quiere hacer? Eso Ya. solamente hace Es que no años. le entendía la parte de la mezcla. Que qué mezcla es la que quería hacer. Todas las mezclas que se quieran hacer normalmente deben ser consultadas porque de verdad, y no es un capricho mío, puede que haya una reacción de tipo químico. Entonces yo coloco el aguardiente con el whisky y para darle un sabor le agrego un sabor de almendra. Estoy diciendo tonterías. Y resulta que la almendra
es un alimento que genera una reacción cuando se une con el alcohol. Entonces esa mezcla es un peligro para la salud de las personas. Entonces no es que yo me invente, digamos, mezclas, sino que tengo que primero saber si de verdad, esa mezcla no va a causar daños en la salud. Llega en ese momento la Secretaría de Salud y usted está vendiendo ese trago y le dice, muéstrame a ver. Y eso sucede, ¿cierto? O usted lo tiene en la promoción de su producto. Eh, cóctel, cóctel del placer eh, para amantes. Y entonces lleva whisky, no sé qué, y entonces le muéstrame ese cóctel del placer para amantes. Y se lo toma y le da un dolor de estómago bien horrible. Entonces, de verdad, lo estoy tomando en forma cómica o folclórica, pero eso tiene su consecuencia. La tecnología, tengo no la maquinaria, la geografía, estoy en un buen lugar, aquí te cuento con todos los servicios, etcétera. El público, para mí, en un momento determinado, es la oportunidad. Recuerde, bueno, voy a recordarles, la debilidad y la fortaleza son factores internos de la empresa. O sea, yo lo puedo solucionar, que no haya equipo, que no haya maquinaria, que no haya procesos. Todos estos que están aquí como ejemplo, yo lo puedo solucionar. Yo puedo comprar más equipos, yo puedo comprar más maquinaria, etcétera, etcétera. Y las fortalezas, pues por alguna razón yo puedo mejorarlas o al contrario debilitarlas. Pero soy yo, mi empresa, quien tiene esa capacidad de actuar sobre estos elementos, sobre estos factores. Pero en el caso de las oportunidades y las amenazas son externas. Le estoy hablando de la legislación, le estoy hablando de la ley. Si el gobierno eh, toma o aprueba más bien una ley que prohíbe las mezclas, ya tengo un problema. Y eso no lo puedo mejorar yo, Hacer una ¿cierto? pregunta. Sí, claro. Gracias, profesor. Y yo quisiera, profesor, pues ya que usted hizo referencia a esa clase de publicidad, recordará usted, profesor, que algunos años a nosotros los días domingos nos levantaban con ese grito del tiempo, espectador, tiempo, y era agradable porque era buscar la noticia porque no teníamos otro medio de comunicación sino el medio escrito y la radio. Entonces a uno le complacía. Actualmente, en la época actual, un domingo a la mañana, a 6 de la mañana, nos llega el señor con el pito de la mazamorra, uno sale a echarle la madre. Entonces, para hacer un poco ya diferenciar entre la situación, profesor, de lo que es realmente la publicidad, y cuando muchas personas tienen ese volante y lo van a entregar, no muchas veces se incomoda, como usted lo manifiesta, ¿cómo hacen? ¿Cuál sería esa estrategia para llegarnos, que le llegue ese mensaje al cliente, a nuestro potencialmente cliente, y cómo hacer para que lo reciba y obviamente para que lo lea? Profesor, esa era mi interrogante. Gracias, profesor. Sí, a ver, es la pregunta del millón realmente. Es la pregunta del millón porque uno desde acá puede decir las críticas y las situaciones concretas en ese momento. Pero digamos que el medio perfecto, pues habría que investigarlo. Yo pienso que el mejor medio para mí, son los medios vía televisión. ¿Por qué razón? Porque son los que permanentemente estamos viendo y que más impacta en el público. Ustedes saben perfectamente que si uno escucha una publicidad por radio, que si uno la lee en la prensa, no le impacta tanto como verla. Entonces sale jabón Ariel ¿qué le digo yo? Con protección para las manos. Estoy inventando. Entonces, ¿por qué? Porque es que Ariel ahora presenta un jabón que internamente tiene un aceite y que cuando la persona utiliza eso le quedan las manos suaves y no sé qué. Y uno casi que lo cree. Y entonces llega al supermercado y por pura curiosidad la compra, ¿cierto? Porque eso
queda en el subconsciente. Casi todo lo que nosotros compramos, en la mayoría de los casos, no siempre, ¿cierto? Hemos sido afectados visualmente por esa publicidad, ¿cierto? En cambio, si ustedes, como lo acaba de decir Humberto, vamos por la calle y nos comienzan a entregar papel, eso se nos volvió fastidioso. Al comienzo pues era inquietud de saber qué era lo que decía ese papelito, porque si hay algo que también nos agrada, es que cuando están entregando algo, uno corre a recibir eso, ¿cierto? Y cuando uno no le tambo yo por lo que corrí, ¿sí? Entonces uno mismo se va estableciendo como unas ciertas limitaciones frente a ese tipo de publicidad, ¿cierto? Las mallas, por ejemplo, al comienzo son visuales, pero ya se volvió una contaminación cuando uno ve mallas por todo lado, ¿cierto? Entonces, eso también va en contra de la aceptación del público. Y podríamos hacer así una descripción de cada una de las posibilidades de propaganda y cada producto en particular necesita una publicidad diferente. No es lo mismo promocionar el gimnasio, ¿cierto? Por un medio televisivo donde yo estoy viendo, ustedes han visto ahora el mercado, el telemercadeo, donde de verdad eso es el que está vendiendo en este momento, el telemercadeo. Eh, Creo que en la última encuesta sobre el comportamiento del consumidor, en el caso de la pandemia, el telemercadeo subió más de un 300%. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues que todas las empresas o la mayoría de empresas se dedicaron a telemercadear, sea a través de estas publicidad pagada o a través de de los mismos medios de televisión, eh, digamos, comunes. Ese pienso yo que sería la mejor oportunidad, pero cada uno tiene de pronto su criterio, tiene una forma de mirar desde otra óptica, desde otro punto de vista. ¿Listos? Bueno, entonces aquí estamos hablando de las oportunidades que son externas. La tecnología, pues yo no puedo tener acción sobre la tecnología, que yo compré que yo tengo computadores que solamente tienen para 2 gigas, o entonces no, entonces voy a comprar uno para 5, en fin, yo estoy influenciado de alguna manera por la tecnología que es externa a mí, yo no puedo mejorarla o no puedo cambiarla más exactamente. Entonces esas oportunidades son externas. Voy a aprovechar la tecnología, voy a utilizarla en mi favor, voy a estar al día en todos esos equipos. La geografía, ¿qué pasa con el clima? Si yo me coloco en una ciudad, en Bogotá, donde, digamos, vendo un producto que no es muy apetecido por los bogotanos, entonces, o me voy a la costa y vendo ruanas, ahí sí estaría como más que en la costa, entonces me voy a vender ruanas producidas en Boyacá pues ahí tengo, ahí, ¿qué hago? Yo no puedo cambiar el clima de la costa, ¿cierto? Entonces, esas son las oportunidades que hay que aprovechar. ¿Qué miro? Que si estoy en Bogotá, vendo en una ciudad que requiere, de acuerdo a su clima, de acuerdo a su medio geográfico, una serie de elementos que de pronto pueden llegar al mercado. El público como tal, ¿cierto? El público yo no lo puedo manejar en términos de cuando es colectivo, el colectivo se impone sobre el particular, entonces tengo que influenciarlo allá, porque yo no lo manejo. Creo que lo único es que lo manejan son los políticos, ¿cierto? Que manejan masas. De resto es muy complicado que nosotros manejemos masas. El clima, la competencia, los insumos, la globalización, mucho producto. Yo no puedo decirle al Estado, oiga, cierre los tratados de libre comercio. Creo que alguien me lo nombró acá. Cierre los tratados de libre comercio porque eso nos están perjudicando. No, eso es una política de Estado. Eso es algo que a nivel mundial ya prácticamente es necesario. Imagínense si sacamos de Bogotá y de Colombia todos los productos extranjeros y nos quedamos solamente con los nacionales. A ver qué puede pasar. Las importaciones, las políticas, todo esto es externo. Y la parte final
viene con las amenazas, que también pueden ser la propia legislación. La legislación puede ser acá una oportunidad. En el caso, por ejemplo, de que favorezca a mi empresa por alguna circunstancia, o puede ser al contrario una amenaza porque estés pidiendo normas que van en contra de lo que yo pretendo vender. Igual la tecnología, la geografía del público, si ustedes se dan cuenta, puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza, dependiendo de lo que yo considere que me va a afectar. Entonces, aquí están algunas, no son las que ustedes van a tocar. Debilidades, una nómina que es muy pequeña, no tengo los suficientes activos, permanentemente estoy cambiando de precios. Fortalezas, que tengo muy buena atención, que tengo muy buenos vendedores, que tengo personal que realmente responde a las necesidades de la empresa, que mi producto es novedoso. Oportunidades, soy reconocido en el mercado, ya me conocen, ya saben que mi producto en un momento determinado, debido a la promoción que le voy a hacer, ya puede en algún momento dar una buena respuesta. Voy a presentar varios productos y voy a buscar modificaciones en ellas. La amenaza, o sea, la oportunidad, aquí está escrito, es el mercado. El mercado, nadie es dueño del mercado. Nadie, absolutamente nadie. Yo puedo salir en un momento determinado, colocar, como lo hacen muchos vendedores informales, algunos elementos, cosas que de pronto para alguno es simplemente elementos que no compraría, pero para otros son importantes y los compran. Entonces, por algo están los vendedores en las calles, y cuando uno pasa por la tarde ya han vendido, algo han vendido, ¿cierto? Porque del mercado nadie es dueño. Eso es una oportunidad. Yo puedo salir y estoy casi seguro que alguien se interesa en mi producto. Y las amenazas, pues esencialmente es la competencia, ¿cierto? La competencia hace que yo en algún momento esté en riesgo frente a ellos. La tecnología de punta, que de pronto la competencia sí la maneja y yo no la manejo. El incumplimiento de los proveedores para entregar las mercancías. Repito, estas son algunas de las debilidades o fortalezas, amenazas y oportunidades que ustedes van a presentar en su, bueno, esto ya lo hicimos todo, la localización, el problema, la propuesta, la definición del producto, el análisis de la demanda, la población, la segmentación, la población total, que vamos a ver acá. Lo que pasa es que aquí esta lineecita no me deja, y si la borro me salgo de pantalla. Entonces, por ejemplo, rápidamente, si yo me quedo en la localidad de Chapinero, la tengo por sexo, hombres y mujeres. La población total es de 122.089. De hombres hay 55.275. De mujeres hay 66.814. ¿Para qué esto? Para mirar quiénes potencialmente están en capacidad de comprarme. Entonces ustedes ya tienen, allá todos me presentaron su población del lugar en donde van a instalar su fábrica o su lugar de ventas. Entonces, esto también está ya en el DANE, colocan datos reales. El 40% de la población, ¿cierto? No está interesada en el producto. Entonces, ustedes cuando hicieron sus encuestas, encontraron que hay una parte de la población que no le interesa el producto. Entonces, en este caso lo vamos a colocar el 40%. Ustedes pueden colocar el 30, el 50, el 28, lo que les dé, ¿cierto? Que no están interesadas en el producto. O que en algún momento, por ejemplo, no se les puede vender, como en el caso de los menores, ¿cierto? O en el caso de los adultos mayores ya con una edad que no les permite discernir sobre lo que compran y no compran. Entonces, en Colombia, los menores y los adultos mayores llegan al 40% en Colombia, ¿cierto? Se dice incluso que es más alto porque Colombia se está haciendo vieja. Le va a pasar, si sigue así, va a llegar igual a Europa. Europa se le dice el continente viejo porque resulta que allá, al igual que lo que está pasando acá, a las parejas, a los jóvenes, ya no les gusta tener hijos, ya no les gusta tener un compromiso a través de una unión, sea católica o sea civil,
¿cierto? Entonces rehuyen este tipo de relaciones y de compromisos. Si ustedes quieren saber, hace 2 meses salió una encuesta en que de las unidades familiares, escúcheme bien, unidades familiares que había en el país, que eran en Bogotá, perdón, que eran aproximadamente, estoy dando un dato no exacto porque no me acuerdo exactamente, digamos que eran 400.000 unidades familiares, o sea, hogares. De esos 400.000, 220.000 eran solos. Solos. Les gusta vivir solos, ¿cierto? No quieren tener hijos. Entonces, el aumento de la población, ustedes se han dado cuenta que parte de la medicina, parte del avance de la ciencia, ya la población, uno ve personas de 60, 70, 80 años que uno no cree, de verdad, no cree que tengan esa edad. El promedio en este momento en Colombia de edad es de 82 años. O sea, prepárense mis chinitos para vivir hasta los 80 años, ¿cierto? En este momento. Miren en televisión permanentemente. ¿A quiénes están vacunando? A los mayores de 80 años. Uno pensaría por ahí que 1.000, 2.000. No, 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 no. Miren los que pasan de 100 años. Todavía nosotros andamos pensando que no vamos a llegar a la vejez. No es cierto. Entonces, en este momento en Colombia, la población de menores y la población de adultos mayores es del 40%. Si yo le quito esa población a mi población total, me daría 22.110 personas y 26.726. La población potencial entonces sería la resta de entre la población de menores, la que le resto que no puede intervenir en la compra del producto frente a la población total. Y me quedaría una población potencial de 33.165 de hombres y 26.726 para mujeres, para un total de 59.891 personas potenciales que me pueden comprar mi producto. Pero resulta que cuando yo hice la encuesta, de 15 personas encuestadas, 12 me dijeron que no les interesaba. O sea, el 80% sí le interesa mi producto. Entonces yo lo coloco acá arribita, mire, lo está aquí abajo y lo llevo, a ver si lo señalo con esto. ¿Sí están viendo la flechita? Sí. Entonces el 80% lo traslado aquí. Ojo cuando me presenten el cuadro. Ese 80% lo traslado acá. Y entonces de las 33.165 personas que es mi población potencial, solo el 80% está interesada, entonces eso se rebaja a 26.532 hombres, a 21.380 mujeres. El total de la población objetivo a la que debo dirigir mi producto es de 47.912. Imaginen que íbamos en 122.000 y ya bajamos a 47.912. Ahora, ¿qué parte del mercado quiero cubrir inicialmente? No tengo en mente ninguna empresa, ninguna de emprendimiento o empresa nueva que quiera abarcar el mercado en su totalidad, porque no lo podría hacer. O sea, el mercado de mi producto abarque las 26.532 personas, no es cierto. Entonces yo voy a atacar solamente el 10% de esa población, que se transforma en 2.623 hombres, 2.138 mujeres y 4.791 personas que puedo atender sin entrar a correr riesgos. O sea, mi población real es de 4.791 personas. Bueno, hemos terminado la parte de el estudio de la demanda. Quiero que ustedes me comenten tus inquietudes, qué no quedó claro, qué necesita que le amplíe información. Cuéntenme, por favor. Todos calladitos, vea, ahí comienza el lío. Todos calladitos. Y después... Una pregunta. Sí, señora. Cuéntame.
Esta segunda exposición, esto es para otra exposición y para cuándo sería, cuándo No, eso iniciamos. falta. A ver, de una vez le doy la buena nueva. Como ustedes, y normalmente, digamos, así no sean tantos, yo necesito acumular demanda, oferta, precio y comercialización. Entonces, la semana entrante, el martes, vemos demanda y vemos de pronto precio. Y el miércoles vemos comercialización, ¿cierto? Cuando tengamos eso, esos tres, de este lunes en 8 días, de este lunes en 8 días, sería la presentación total del estudio de mercado. El viernes entramos a ver el estudio técnico. ¿Sí les queda claro, por favor? Sí, pues para mí sí, señor. Para, Profe, profesor. yo quedé con una pequeña duda. O Sí, sea, cuéntame. pues si la mía es una fábrica, o sea, tendríamos que hacer el cuadro en las localidades que venderíamos o cómo. Ustedes pueden focalizarlo en alguna parte. O sea, ustedes, recuérdame, por favor, que es que así La mía es la de rápidamente, alcoholes, profe, la de licores, perdón. pues, ustedes van a atacar toda la población de Bogotá. Ah, o sea, ahí lo tendríamos que hacer, empezar como por lados. Exacto. Recuerda que yo acabamos de ver que solamente vamos a atacar el 10%. Coja dos Listo. localidades y es mucho. Es que una localidad es 1 millón y pico de habitantes, niña. Y profe, no, sí, profe, pues esa era mi duda, porque Sí, pues yo dije como que, ok. Y profe, otra pequeña dudita. El parcial es el lunes, ¿y hasta qué hora más o menos es el plazo? son 2 horas, O sea, el de 10 a 12 de 10 a 12, de 10 a 12. es Tú el puedes entrar a parcial. cualquier hora, a cualquier Ah, o momento. sea, no importa si digamos lo hago en la tarde. Ah, no, sí, de 10 a 12, de 10 a 12. Eso sí es obligatorio porque todos deben presentarla a la misma hora y cuando el último de los estudiantes responda a las 15 preguntas, entonces ahí de una vez les salen sus notas. Ya les comenté, entre sábado y domingo les envío sus notas, las que tienen hasta este momento, para que tengan claro Ah, sí, no, cómo van. era para una duda porque es que nosotros estábamos cuadrando una práctica con el profesor anterior, Ujú. entonces sí la podíamos hacer el lunes porque como no teníamos clase por el Ah, parcial, mejor. pero pues entonces no, porque era para saber si era 10 a 12 estrictamente o podíamos hacerlo a cualquier hora. No, Pero no no, listo, porque se gracias. cierra. Digamos que la plataforma se cierra. O sea, a las 12 en punto, el que no Ah, presentó o lleva 8 preguntas, ahí no hay nada que hacer. listo, profe. O Bueno, sea, con tiempo límite. Sí, tiempo límite. Humberto, ¿tenía alguna inquietud? Gracias. No, señor, no para nada. Estaba poniendo atenta atención a lo que usted está poniendo, profesor. Ah, bueno, alguno de ustedes, por favor, díganme que no está claro. Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Este trabajo también lo presentamos en PowerPoint o...? Sí. Sí, en PowerPoint porque eso de hacerlo en Word, eso quita demasiado tiempo. Eso se vuelve una clase de lectura y todos quedamos dormidos. Entonces, es mucho más ágil, es mucho más práctico y funcional hacerlo con diapositiva. Y esas las presentamos el siguiente lunes, ¿sí? De O este sea, lunes en 8 días. ok, listo, O sea, perfecto. tienen todo el tiempo del mundo. Cualquier inquietud que surja en el transcurso de la semana y que ustedes, por algún motivo, como acabo de comentar la anterior compañera, inmediatamente, no esperen al día en que yo les haga una pregunta, usted no lo dijo, usted no comentó, y entonces el culpable soy yo. Entonces quiero que por favor siempre estén en comunicación conmigo. ¿Listos? Señor, cómo no. Bueno, entonces, de los 40 preguntaron 3, me imagino que los otros 37 quedaron contentos. Nos vemos el día martes, si son tan amables. Hasta luego. Listo. No, pues me imagino Gracias, que de igual profesor. manera Hasta luego, aquí profesor. en la semana crean dudas, pero gracias, profe. Bueno.